Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos todos a una nueva píldora sobre una de las encuestas que hicimos en Twitter, para ser exactos. Es una encuesta que surgió a partir de una idea detrás de un artículo que hablaba sobre la supuesta sensibilidad para la precognición diferenciada por sexos. Por eso a esta encuesta la he llamado La clave está en la I. ¿Y por qué la clave está en la I? Pues no sé si conocéis que el genoma del ser humano está formado por 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y un par sexual. En el caso de las mujeres sería el XX, en el caso de los hombres XY. Curiosamente, desde tiempo inmemorial siempre se ha asociado la capacidad precognitiva a las mujeres como las sibilas, y la pregunta era: ¿realmente las mujeres son más sensibles que los hombres? Con esta idea hicimos una encuesta que la pusimos en Twitter, ¿m? Donde preguntábamos si en algún momento que había tenido algún presentimiento o una premonición. Realmente las premoniciones no son más que un estadio inicial de lo que es la precognición, si este además se había cumplido. Y entonces lo que hicimos fue hacer 4 diferenciaciones, saber si era hombre o mujer y si la había tenido o no. ¿De acuerdo? Una vez que hicimos esta encuesta, se puso durante una semana, obtuvimos 43 fotos, y esto significa que teníamos que hacer algunos ajustes. De nuevo volvemos a decir que el problema que tienen las encuestas en Twitter es que da los porcentajes sobre el total de los votos emitidos. Entonces hay que hacer una pequeña transformación para saber cuántos votos corresponden realmente a cada uno de los grupos. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos? ¿No? Pues empezamos con la cocina, ¿no? Lo primero era, y esta vez lo quería poner muy claro, cómo podíamos conseguir, a partir de los porcentajes que teníamos anteriormente, el número total de cada una de las personas que habían votado. Y esta es la fórmula que utilizamos, ¿no? El número absoluto será el número total de respuestas, que sabemos que son 43, por el porcentaje del total que aparece en el estudio. Cada persona o cada grupo tenía su porcentaje, y dividido entre 100, que nos da pues estos números. Decíamos que los hombres con premonición eran 18, hombres sin premonición 11, mujeres con premoniciones 11 y mujeres sin premonición 3. Una vez que habíamos hecho este abordaje, por decirlo así, teníamos los resultados, y estos son los resultados que tenemos. Podéis ver que evidentemente habían contestado más hombres que mujeres, y que curiosamente parece que había un gran porcentaje relacionado con mujeres sensibles más que con hombres, ¿vale? Podéis verlo por los diferentes colores. ¿Mm? Y que esto en teoría pues podía ser pues algo especialmente indicativo, ¿no? Entonces, ¿cómo éramos de sensibles? ¿Cómo somos de sensibles? Pues esta es nuestra encuesta. En nuestra encuesta, como podéis ver, tenemos que el porcentaje de sensibles en mujeres era bastante mayor que en el de los hombres, pues casi 16 puntos por encima. Y lo que nos preguntábamos era si esta diferencia realmente era estadísticamente significativa o no. Volvemos a decir que esto significa si realmente esa diferencia se debe al azar, o hay algo que hace que esto ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a hacer este pequeño análisis? Pues muy bien, el análisis lo hicimos pues cuando uno quiere comparar proporciones. Ya lo hicimos en el anterior encuesta. Utilizamos el estadístico denominado chi cuadrado, y utilizamos lo que nosotros denominamos en epidemiología las tablas 2x2, ¿vale? La tabla 2x2 es donde se pone, digamos, en relación una variable con lo que en ese caso sería el factor de riesgo. En este caso, pues hicimos esta variable. La variable que teníamos era el sexo, y aquí lo que teníamos era si las personas eran sensibles o no eran sensibles. Aquí tenéis los datos ajustados. ¿Y qué es lo que nos dio? Pues nos dio que los resultados que teníamos que conseguir que la P, la famosa P, fuera menor de 0,05. Como podéis ver, en ningún caso se cumple ese requisito. Que la P sea menor de 0,05 significa que la posibilidad de que un suceso ocurra al azar es menor del 5%. ¿De acuerdo? Que es lo que normalmente se asimila a un nivel estadístico. En este caso no lo hay. Pero además, no sé si os acordáis que dentro de lo que son la tabla de 2x2 teníamos muy claro que había una de las filas tenía menos de 5 personas, con lo cual hay que aplicar una corrección, ¿vale? Que en este caso pues o bien utilizamos el test exacto de Fisher, que es este de aquí, o bien el MIDPI, que es este de aquí abajo, para saber si realmente una persona pues tiene o no tiene, o una relación entre una enfermedad y un factor de riesgo. En este caso, la sensibilidad
y el sexo era significativo o no. Y como podéis ver, no lo es. Volvemos a decir lo mismo. No tenemos en ningún valor de P ese número mágico de 0,05. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues realmente esto lo que nos lleva es a decir que si bien en nuestra encuesta la sensibilidad de las mujeres es superior a la del hombre, el análisis estadístico nos demuestra que no es en nuestro caso, en esta encuesta realmente este resultado se debió al azar. No es que hubiera algo específicamente dentro de las mujeres que les hiciera ser más sensibles en nuestra encuesta. ¿Qué significa? Que si repitiéramos la encuesta a otro grupo, podría ser que saliera el mismo resultado, que salieran iguales o que incluso fueran los hombres más sensibles. ¿De acuerdo? Pero claro, siempre hay que tener claro que uno puede mejorar, ¿vale? Entonces vamos a buscarnos nuestros propios defectos. Primero, teníamos un sesgo de selección en la muestra. Preguntamos a personas que ya de por sí están muy motivadas con el asunto de la presencia de fenómenos extraños o paranormales. Segundo, solamente tuvimos 43 respuestas. Si tuviéramos una muestra más amplia, acordaros, ¿eh? En el vídeo anterior, cuando estábamos explicando lo que era el universo y la muestra, ¿vale? Pues en este caso nuestra muestra era demasiado pequeña y eso también influye. Tampoco podíamos tener una definición muy clara de lo que denominábamos el caso, es decir, qué es lo que queríamos decir cuando éramos sensibles. Esto se debe también al problema que tiene Twitter de que no nos permite hacer grandes parrafadas ni explicar exactamente qué es lo que queremos decir. Y por último, y que también creo que es muy importante, es que lo que estamos estudiando solamente el sexo y cuando realmente quizá haya más factores que puedan ser de confusión, que puedan servir para amortiguar el efecto. Así que bueno, digamos que esta es nuestra pequeño juego de manos que decimos nosotros y que espero que os haya gustado. Así que un saludo y hasta la próxima.